Bueno, bienvenidos a la clase, a los que están allí detrás de la cámara. Es la segunda clase, espero que hayan podido conseguir el libro y haber leído, porque eso ayuda también cuando ustedes repasan la clase a través de YouTube, también leen el libro y pueden enviarme el resumen o la tarea a través del mail o a través de el IPSI WhatsApp. Así que vamos a estar viendo, el tema de hoy es la base bíblica de la misión. Así que bueno, bienvenidos aquí los presentes también. Voy a basarme un poco en el material que está aquí, pero ustedes en casi todos los libros sobre el tema de misiones van a encontrar la base bíblica de las misiones. Es algo muy importante porque no podemos salir a hacer misión si no sabemos qué dice la Biblia sobre la misión, ¿no? Entonces es importante tener esta perspectiva bien clara, qué dice la palabra de Dios sobre la misión, qué sería la misión en el Antiguo Testamento, qué sería la visión en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a estar viendo, y lo que es el fundamento, ¿no?, bíblico de la tarea misionera. Y bueno, en el año 80 hubo una comisión, 1980, una comisión de evangelización mundial en Tailandia, y el conocido escritor John Stott explicó una excelente relación entre la Biblia y la evangelización mundial. Yo tomé algunas partes del libro, o sea, no vamos a tomarlo todo, porque, bueno, siempre sabemos que nos queda corto el tiempo, pero algunas partes lo voy a leer. Por ejemplo, esto que John Stott comentó. Sin la Biblia, la evangelización mundial no solo sería imposible, sino que ni siquiera podríamos imaginarla. La que entrega la responsabilidad de la evangelización mundial es la Biblia. Y la que entrega el evangelio que debe ser proclamado es la Biblia. Es la Biblia misma la que muestra el método para proclamar ese evangelio, y es la Biblia misma la que da la promesa del poder de Dios que salva a todos los que creen. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación a todos aquellos los que creen. Entonces, la misión no puede ser imaginada aparte de la Biblia. Por eso es importante el desarrollo de los fundamentos bíblicos y de las bases bíblicas. ¿Cuándo empezó la misión? ¿No? Este es el primer tema que se toca este autor. Y hay diversas opiniones respecto a esto. Algunos dicen que fue en Pentecostés, otros fue a partir de que Jesús da la gran comisión. Entonces, se da como por sobreentendido de alguna manera, como que en el Antiguo Testamento no tuvo nada que ver, porque es todo a partir de textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, el autor recalca, si ustedes han podido leer, cómo el Antiguo Testamento realmente apuntaba a lo que es la evangelización mundial. Es que si uno hace la teología de las misiones, la teología del evangelismo, la Biblia es algo integral. Y si uno toma eso de que el que está en misión, la misión de Dios es acercarse al hombre, desde el Antiguo Testamento lo que hace es acercarse. Entonces hay fundamentos, y de hecho es una de las fallas que tiene Israel. Exactamente. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera Israel no supo ver esta tarea misionera que le competía, ¿no?, desde la misma palabra del Antiguo Testamento, lo que es la esencia del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a estar viendo que la Biblia en el Antiguo Testamento es un libro de la misión también, no es solamente del Nuevo Testamento.
depende de cómo definimos la misión. Si definimos a la misión como una labor de guiar a las personas fuera del reino de Dios hacia el reino de Dios, lo expresa así esta traducción, porque vamos a ver esta fuerza centrífuga y centrípeta de las dos ópticas que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto a la misión. Pero los dejo ahí en suspenso para que les quede la intriga, ¿no? Si definimos entonces a la misión como una labor de guiar a las personas desde fuera del reino de Dios hacia el reino de Dios, entonces podemos decir que la misión es la meta principal de Dios, ya que podemos decir que comenzó desde la misma creación. Entonces, ¿cómo es esto? En realidad, muchos dicen que esto no tiene nada que ver con la creación, que una cosa es el Evangelio de las Buenas Noticias desde el énfasis de Jesucristo y otro es ver que Dios también tuvo un propósito de misión desde la propia creación. Una pregunta que se escucha mucho en la iglesia es si Dios, al entregar la elección del fruto y del bien y del mal, no sabía que podía pecar y corromper al ser humano, ¿no es cierto? Es posible que no lo supiera, porque es omnisciente, por ende... Exactamente, pero hay unos que llegan a decir, claro, como a Dios le falló el tema de que el hombre pecó, entonces desarrolló otro plan de salvación, pero no, aún desde la misma antes de la creación, Dios ya tenía un propósito salvífico y ya tenía planificado un Salvador. Y lo vemos desde el mismo pasaje del Génesis, ¿no es cierto? Cuando le habla de la figura a la mujer, de que el descendiente de esa mujer le aplastará la cabeza al enemigo, si bien el enemigo le iba a morder, ¿no es cierto? Y sabemos que esta es la lucha constante de esa persecución que tenemos, de alguna manera lo hemos visto en las clases que hemos visto a través de la historia de Pablo, de las persecuciones y todo, cómo el enemigo trata siempre de herir los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias de la paz, pero Dios es más poderoso. Entonces, esto siempre es un mensaje en donde la misión de Dios es una misión de conquista y a nosotros nos toca el hecho de ser los misioneros, ser los enviados. Esto también se desarrolla dentro de lo que es la palabra de Dios y lo vamos a ir viendo si ustedes tienen paciencia, ¿no es cierto?, en este tema. En realidad el hecho de la redención por medio de la cruz, podemos afirmarlo ahora, fue parte del plan de la creación de Dios, aún antes de la creación del hombre. Seguramente también en el huerto del Edén existieron muchas clases de árboles, pero el autor del Génesis se preocupa en recalcar este árbol de la vida, ¿no?, que se representaría esa esencia del plan redentor de Dios. Y dentro de este drama de la creación de Dios, Dios sabía de antemano que los hombres se iban a pecar, que iban a alejarse de Él, y planificó un camino de retorno por medio de una nueva oportunidad de elección. Y de esto remarco dos cosas. Él sabía de antemano, que los decía yo recién, que sabía que el hombre iba a terminar alejándose de Él. Por eso Martín recalcó muy bien este hecho de que la misión es el poder acercar al hombre a Dios. Es una tarea de acercamiento a Dios. No es tanto verlo desde una perspectiva muy religiosa o con términos misionológicos muy difíciles, sino que la tarea es el reencuentro con Dios, el volver a Dios, el reconciliarse con Dios. Esa es la misión que nos toca hoy a nosotros como aquellos que somos enviados. Este Dios misionero
después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, este Jesús misionero nos envía a nosotros a que volvamos a hacer ese contacto de Dios con el hombre. ¿Se acuerdan esa figura que está en el friso, en la Capilla Sixtina, de ese dedo extendido de Dios y el humano, ¿no es cierto?, el dedo humano que está allí a punto de tocarlo, ¿no? Que ese toque que solamente los que tenemos a Dios podemos experimentarlo, primero nosotros, pasa por nosotros y termina siendo de salvación para los demás. Y otra de las cosas que dice aquí, que planificó ese camino de retorno, de vuelta, por medio de una oportunidad de elección. Hubiera sido fácil haber hecho robots, ¿no es cierto?, que cumplieran la voluntad de Dios como quisieran, pero no, Dios no lo quiso así, nos quiso dar libertad. Y que sobre todo la libertad de elegir amar. Yo estuve pensando mucho esto. Qué feo es cuando uno lo obligan a amar algo, ¿no? Pero Dios no quiso eso. Dios quiso que lo amemos con corazón sincero, con corazón puro, que volvamos a esos brazos que nos idearon, que planificaron cosas hermosas para nosotros, y quizás nos hemos alejado, nos hemos apartado, o personas que nosotros conocimos que estuvieron en el Evangelio y se han apartado y se han enfriado. Y qué bueno verlo como que Dios no los obliga. Él quiere que retornen, que vuelvan, porque la palabra que acá se usa mucho es retornar, pero es a volver hacia esos brazos amantes de Dios. Y esas son las dos cosas que les marqué, ¿no? La Biblia entera entonces muestra la acción misionera de Dios hacia el hombre. Constantemente Dios quiere reencontrarse con ese hombre que le dio la espalda en un momento. Pablo dice en Éfeso: se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí él toma esta idea, ¿no?, de ese misterio que estuvo oculto por tanto tiempo, desde ese principio en donde se gestaron y se crearon todas las cosas, hasta que llegó la nueva dispensación, la nueva administración del tiempo de Dios, el tiempo oportuno de Dios, establecido en Jesucristo. Y aquí utiliza la palabra eterno, la cual muestra que desde la creación el propósito de Dios fue un interés misionero. Entonces, si nos dicen ¿Dios es misionero? Sí. Dios tiene un corazón misionero y esencialmente es un Dios misionero, y toda la historia de Él hacia el hombre es un hecho misionero. Esto nos tiene que quedar como algo clave en este estudio. Muy bien, vimos esta primer misión, ¿no?, que Dios establece a través de la creación, y ahora vamos a ver la misión en general en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro cubierto, lleno, con el propósito misionero. Y muestra el Antiguo Testamento, por medio de dos formas, esta esencia misionera de Dios. Una primera forma muestra a un Dios universal, un Dios que ama a todas las personas, que no se centra solamente desde un inicio, ¿no es cierto?, en un pueblo, sino que si bien en un momento histórico utiliza al pueblo de Israel, no se queda en el pueblo de Israel, sino que luego abarca a todas las naciones. Esta universalidad es el primer punto,
Y la segunda es el propósito misionero de Dios. Vamos a ver este propósito, porque dijimos, ¿es Dios misionero? Sí, y ahora vamos a ver este propósito misionero y en qué consistía. La universalidad de Dios es un concepto en el que Dios tiene un interés hacia todas las naciones de esta tierra. Allí lo tenemos bien definido. ¿Hacia dónde está dirigido el amor de Dios y el corazón de Dios? Hacia todas las naciones de la tierra. Dios, teniendo una relación estrecha con la totalidad del orden de la creación, implica que ninguna persona se escapa del interés de Dios. Podemos decir hoy, en la actualidad, que haya algún pueblo, tribu, lengua, nación que se escape al amor de Dios, que esté fuera de los propósitos de Dios. No, porque la palabra de Dios nos dice que Él tiene planes y propósitos universales para todas las personas, sin ningún tipo de diferencia. Y el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran este amor de Dios por todas las personas. Y les cito algunas, ¿no? Luego de la inundación, cuando Dios establece un pacto con Noé, dice que ese pacto fue para todo ser viviente, de toda carne que está sobre la tierra. ¿Era solo para el pueblo judío? No. Era para toda persona sobre la tierra. Cuando fue lo de la Torre de Babel, ustedes después tienen allí los versículos, lo pueden leer y meditar las historias, vamos rapidito, ¿no? Otra vez el interés de Dios fue toda la tierra, en Génesis 11. Y especialmente la lista de las naciones que aparece en el capítulo 10 de Génesis muestra que el interés de Dios siempre fueron todas las naciones. O sea que hasta Génesis capítulo 10, que habla bastante de la historia de la humanidad previa a Abraham, vemos que el interés de Dios no estaba en un determinado pueblo, sino que estaba en todos. Ahora, a partir de Génesis 11, esta universalidad va a cambiar, ahora lo vamos a ver. La universalidad de Dios aparece varias veces también en los libros de los profetas. Esto fue señalado claramente en todas partes, la soberanía de todos los pueblos del mundo. Este interés de Dios especial hacia las naciones y esta demanda de un juicio para todas las naciones. Vieron que en los profetas se habla de esas naciones que van a tener que dar cuentas de lo que hicieron con la manifestación de la gloria de Dios. Y allí tienen una lista en la página 20 de un montón de textos bíblicos, pero fíjense qué le llama la atención en Isaías 19. Habla de dos naciones y de Israel. Y fíjense, bendito, bendito es Egipto mi pueblo, Asiria es obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Era Egipto un pueblo elegido por Dios? ¿Era Asiria un pueblo que podríamos decir cercano a Israel, al cual Dios hubiera puesto sus ojos? Sin embargo, para Dios ellos tenían un propósito. Tanto Egipto, que fue el enemigo número 1 del pueblo de Israel, y Asiria, que fue el país conquistador, uno de los países más salvajes, ¿no es cierto?, en sus conquistas. Sin embargo, había propósito. Y dice, sí. De hecho, Asiria es donde va Jonás. Claro, los ninivitas. Ya de Asiria, ¿no? Es decir, o sea, sí. Exactamente, entonces vemos, ¿no es cierto?, que aún esos pueblos salvajes, esos pueblos que eran despreciados de alguna manera por el pueblo de Israel, son los que Dios utiliza
y son los que Él dice bendito es, y es obra de mis manos. ¡Wow! Fíjense a tal punto Dios es abarcativo en todo lo que es la humanidad. Nosotros somos los más selectivos, que decimos a este sí, este no, a este no, este sí. Y porque Corea del Sur, ¿no es cierto?, está este déspota, entonces Dios allí le hace la cruz. Y al contrario, no sabemos, ¿no es cierto?, si está usando ese tirano para traer salvación. También fue a la cruz por ellos. Exactamente, sí, sí. Bueno, estamos dentro de la perspectiva del Antiguo. En Amós, fíjense, se refiere a los extranjeros de esta manera: todas las naciones donde se invoca mi nombre. Hay naciones que no son de la nación, digamos, escogida, especial, apartada, sin embargo, hay personas que invocan el nombre de Dios. Y en los Salmos también se ve como esta mirada, esta perspectiva de Dios que abarca a todos por medio de cómo Dios pertenece o está examinando sobre todas las naciones, es soberano sobre todas las naciones. Dios reprende a esas naciones, hay juicio sobre esas naciones, hay castigo, hay furor. Y también en los Salmos se ve como los ojos de Dios velan, están mirando todo lo que está sucediendo en toda la humanidad, está controlando. La segunda parte dijimos que el Antiguo Testamento muestra por medio de dos formas esta esencia misionera de Dios. Uno es esto, de que Dios tiene una mirada completa hacia todas las personas, y la segunda habla de este propósito misionero de Dios. En el Antiguo Testamento aparece claramente también este propósito misionero de Dios, es el segundo punto. Y el versículo más representativo e importante aparece en la parte en la cual Dios llama a Abraham. Por eso yo le dije, ¿no?, que a partir de Génesis, de ese llamado, Génesis 12, 1 y 3 en este caso, muestra el punto de cambio más importante. Es el versículo en el cual Dios elige a Abraham y lo llama. Y la llama a su descendencia y luego de allí surge Israel. Muchas personas consideran central este versículo, que se trata de, en Abraham, ¿no es cierto?, la fe absoluta, la obediencia que tuvo Abraham, el sacrificio que él tuvo que hacer. Otras personas ven la elección y la bendición en el versículo 2. Pero en realidad, según el autor, el propósito con el que Dios llama a Abraham aparece en el versículo 3. ¿Y cuál es el secreto? Y es hermoso, ¿no? Nos encanta este texto. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 12:3. Entonces, ¿podemos decir o no, claramente desde el Antiguo Testamento, que el propósito por el cual elige Dios a Abraham y lo llama desde Ur de los Caldeos hasta esa tierra prometida, porque ni siquiera él sale sin saber a dónde iba, es para que a través de Abraham y sus descendientes haya este propósito misionero, que ¿cuál es? Que todas las familias de la tierra puedan gozar de la bendición de volver a Dios. Volver a Dios es una forma de expresarnos, ¿cierto? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la mayor bendición? Decíamos, ese toque divino, ese encuentro del hombre con Dios, ese reencuentro con el propósito de Dios, ese toque que en el Nuevo Testamento hemos visto que se da por la energía y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en este caso es esa fe puesta en las promesas de Dios que lo manifiesta Abraham como padre de la fe. O sea que encontramos en este punto este tema de misión, que es que
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Podemos llevarlo al hoy? ¿A nuestro hoy? ¿Y qué podríamos decir de hoy? ¿En quién van a ser benditas las familias? En cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros podríamos ser los Abraham de nuestro tiempo, o los que tenemos a ese Dios de Abraham que permite que nosotros llevemos adelante la misión. Nosotros somos misioneros. ¿Y cuál es nuestra misión? Hacer ese contacto para que las familias de la tierra puedan retomar ese camino perdido hacia Dios. ¿Lo van entendiendo más o menos cómo es el eje? ¿No? Vuelvo siempre a repetir lo mismo porque quiero que vayamos al eje. Y Pablo también confirma en Gálatas este propósito misionero del llamado de Abraham. Dice así Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que ya desde antes, desde ese llamado a un patriarca Abraham, tanto tiempo atrás, ya estaba previsto, según lo que dice aquí Pablo, en Gálatas, ya Dios estaba previendo esta justificación de aquellos que no creen a través de la fe. Los gentiles sería toda la gente que no cree. Lo vamos traduciendo. Pero ¿qué pasó con Israel? Hacemos un breve pantallazo histórico. Israel se olvidó del mandato misionero de que a través de ellos iban a ser benditas las familias de la tierra. Lo tomaron como si fuera un privilegio y empezaron a mirar a los extranjeros como una minoría, como alguien que no tenía mucho peso delante de los ojos de Dios. Y fíjense, puse acá yo una sonrisa al costado del libro, que dice, existe una broma de los judíos en la cual preguntan, ¿por qué los judíos son la minoría en este mundo y por qué hay tantos extranjeros? Esta respuesta consiste en que los extranjeros son la leña para el infierno y como tienen que quemarse toda la eternidad, se necesitan muchos. Pero fíjense cómo esto revela cómo la persona de Israel, ¿no es cierto?, en vez de tomarlo como un destinatario de salvación al prójimo, lo toma como un destinatario de juicio. Martín. Ellos, y en esto, después, si quieren trasladarlo a la iglesia, podemos tranquilamente. Al olvidarse de eso, se sintieron obviamente los privilegiados y empezaron a contar las cosas después de una ley que es condenatoria, porque la ley misma les está diciendo que tienen que hacer justicia a la viuda, al huérfano, al extranjero, cómo los tienen que tratar, de qué se trata y para qué estaba la ley. Entonces empiezan a estar más orgullosos de eso, que de ser una carga y una condena, que de la bendición de ser el pueblo elegido y decir, somos descendientes de Abraham. Y se olvidan, con ese concepto tonto, nacionalista, post-Moisés, o sea, no porque haya sido todo, sino que recién ahí toman conciencia de ser una nación, después de Moisés. Pero previamente no había circuncisión, no había ley, era algo más genérico. Ellos se olvidaron de eso. Y al olvidarse de eso, se olvidaron el propósito central, para qué había sido dada la ley y por qué la tenían que guardar y qué querían mostrar. Y qué sé yo, la iglesia cuando no hace misiones o cuando pierde de foco eso, en vez de llevar el evangelio y la reconciliación de Dios con el hombre, lleva su mochila de basura y sus costumbres y predica esas costumbres y empieza a mirar así y cae en el mismo error. Exactamente. Así que bueno, nos hace pensar esto también. Yo me gusta siempre traerlo, ¿no? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Destinatarios del juicio de Dios? ¿O destinatarios de este mensaje de salvación tan grande que tenemos? Y no descuidemos, porque todo lo que está escrito en la palabra nos sirve a nosotros como un conocimiento que
y una iluminación de las cosas que no tenemos que hacer mal. Entonces, ahora que estuvo tan de movida todo el tema, ¿no es cierto?, social, cultural, y que sigue, ¿no es cierto?, metiéndose en nuestra cultura, ¿cómo vemos, por ejemplo, a estas feministas y, ¿cómo decía? ¿Cómo decía el Congreso Feminista y plurinacional? Post-feminismo, no, bueno. Era el Congreso Plurinacional de Mujeres y el colectivo LGTB. Sí, pero decía feminismos y no sé, transfeminismo, o sea, y más allá de lo femenino, ¿no? Con estas formas de travesti, bueno, lo que sea. ¿Cómo lo vemos? Yo me estaba preguntando, ¿lo vemos como destinatarios, destinatarias, le ponemos una X, le ponemos, porque no sabemos ellos, ellas o lo que son, no sabemos, destinatarios de juicio? Porque ojo, que nos contagiamos. ¿Cómo es la mirada de Dios? Somos todos hermanos. Dios ama, no, quizás no ama su estilo de vida, ¿no es cierto? Pero Dios ama. Entonces, nunca nosotros, hasta que el Señor venga, somos llamados a predicar las buenas noticias de salvación en Cristo. Y esa persona es destinataria de la salvación, o sea, tiene como destino de parte de Dios el insuflar vida eterna, vida plena, aunque la cultura vaya en contra de Dios, pero Dios en su esencia no tiene no los hace destinatarios de odio, de castigo. Él quiere que sean, o sea, que nosotros les prediquemos el Evangelio. ¿Entienden? Muy bien, después de la figura de Abraham está la figura de Moisés, que es otra figura que es importante, como él deja también la tierra de Madián, donde estaba pastoreando las ovejas de su suegro, frente a esta manifestación y esta revelación de Dios, que le dice que vaya y que ayude a su pueblo a salir de la opresión que era Egipto, ¿no? Y ahí tenemos también un pueblo que era duro, era difícil de conducir, sin embargo había un propósito salvador para ese pueblo. ¿Cuántas veces tuvo que luchar, aún en medio del desierto, una vez liberados, Moisés, con este pueblo duro, rebelde, ¿no? Sin embargo, el propósito de Dios era para que volvieran a esa tierra que habían dejado atrás, que se cumpliera el pacto que él había hecho por su nombre. Y en Moisés encontramos entonces de alguna manera una prefigura de lo que el Señor iba a hacer, ¿no es cierto? Que iba a revalidar el pacto de salvación, porque ellos encontraron la liberación de la esclavitud, encontraron la liberación de la opresión del faraón. Hay una figura espiritual, digamos, que refleja esa historia con nuestra historia, volvemos al hoy, porque la cultura de nuestro tiempo es opresiva, ¿o no? ¿Y qué le dice el Señor al opresor? Deja a mi pueblo ir. O sea, la figura de Dios, que es la figura de alguna manera, Moisés, que está peleando con el faraón para liberar a su pueblo. Y nosotros somos aquellos que estamos bajo esta cultura opresiva y Dios está de nuestro lado peleando esta batalla. ¿Pero para qué? Para que la iglesia tome este compromiso de ir y seguir tocando vidas para que puedan volver a Dios. En medio de la opresión, sí, porque aún en los contextos opresivos puede haber abundante salvación, como se ha comprobado. En la iglesia subterránea en China dicen que ha crecido tanto que cuando o Dios lo determine
o caiga este régimen opresor en el cual está, va a ser millones de personas que están creyendo en Cristo, pero que momentáneamente lo tienen, digamos, por allí subterráneamente. Pero hay mover espiritual aún en contextos opresivos, en contextos de persecución. Y hasta parece como que se multiplica más, aunque esté todo allí por lo bajo. Muy bien, entonces vimos la figura de Abraham, vimos la figura de Moisés, y la palabra de Dios también dice, le dice en Éxodo 19, 5 y 6, en Moisés: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí especial tesoro entre los pueblos, fíjese, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. O sea, que el llamado entregado a Israel no fue un privilegio como pueblo elegido, sino que fue un mandato a ser un reino de sacerdotes. Ellos tenían que oficiar ese nexo entre Dios y los hombres, como el sacerdote lo hacía a través del sacrificio, a través de presentarse ante Dios con ofrendas, a través de presentar, los que vieron Hebreos el año pasado lo tienen claro, todas las cosas que el sacerdote realizaba en esos rituales que de alguna manera representaban la gracia de Dios otorgada hacia ese pueblo, y el sacerdote hacía de nexo. Entonces, acá les dice Dios a su pueblo que no era cuestión de privilegios, sino que pretendía de que ellos fueran un reino de sacerdotes, que intermediaran en las personas para retornar a Dios. Entonces, vamos entendiendo lo que es la misión. La primera propuesta que hace Dios con Israel entonces consiste en que Israel, si bien había recibido la elección de Dios, era llamado para cumplir el rol de sacerdote, y este rol de sacerdote hacía que se una esta relación de Dios con todas las naciones, con el hombre, pero abarcando a todas las naciones. En Salomón, otra figura, ¿no es cierto? Vimos a Abraham, Moisés, ahora vemos Salomón. Salomón, la parte llamativa que menciona el autor es cuando se construye ese templo en donde habitaba la presencia de Dios. Y dice así: también en cuanto a los extranjeros que no son parte de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel. O sea, frente al extranjero el mismo mensaje, que podían ir a orar a esa casa, que podían encontrar algo diferente en ellos como pueblo de Dios, y que le tendrían que dar ese espacio de sanidad, de liberación en medio de esta cultura que era el pueblo israelita. Dice así: Dios de ninguna manera era un Dios solo para Israel. Los extranjeros también, si ellos volvían a Dios, eran pueblo de Dios sin ninguna diferencia con Israel. Y de esta manera se proclamaba este envío misionero de Dios desde los israelitas a todos los pueblos, cosa que recién veíamos que no lo pudieron cumplir. En los Salmos, también vamos un poquito más rápido, también aparece la intención misionera de Dios, bendiciendo, salvando, deseando que todos los pueblos se presenten delante de Dios y lo alaben, ¿no? Pueblos todos, batid las manos. Vieron tantos salmos que hablan de los pueblos que alaban y bendicen el nombre de Dios.
En los libros de los profetas se muestran también esta pasión misionera de Dios. Y en Isaías lo muestra de 3 formas. Primero, el pueblo de Israel viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y al carácter de Dios. Si ellos vivían y cumplían la ley que Dios les había dado, los ojos de las naciones iban a estar puestos en ellas. Segundo, aunque Israel estaba prisionero y estaba con una existencia olvidada de Dios, el extranjero, al encontrar esa grandeza de Dios, llegaría a alabarlo. En muchos de los relatos hay expectativas de que el extranjero, por el testimonio de Israel, podría llegar a alabar a Dios. Y tercero, que al proclamar a Israel que solo Jehová Dios es Dios único y que solo a Él se le debe entregar alabanza y gloria, así se completaría la misión de Dios, que ellos tenían que ser proclamadores, alabadores de este Dios único, grande, excelso, por sobre todo los dioses de la tierra, dioses con minúscula, y de eso iba a traer un movimiento en donde los extranjeros iban a poder conocer el amor de Dios. El capítulo 66 dice: llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondrán señal entre ellos, y los enviaré a las naciones, a las costas remotas, que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Eso es lindo para aplicarlo hoy, ¿no? Nosotros, ellos los israelitas, pero nosotros también, como pueblo de Dios, que hemos hecho un pacto con Dios, podemos tener esta misma misión, que es la misión de Dios, anunciar la gloria de Dios a las naciones. Y dice así: como consecuencia, todo mortal viniendo delante de Dios alabará. La misión entonces del Antiguo Testamento es generalmente centrípeta, viniendo el extranjero a Israel. De afuera para adentro. Sí, afuera para así. adentro. Claro. En una forma de ver y escuchar a Dios a través de ellos, y de esta manera se iba a lograr la misión en ese tiempo del Antiguo Testamento. La mayoría de las que se menciona, que vimos en los profetas, en los salmos, es esto. Ellos eran el pueblo del pacto, ellos tenían una ley, la ley se tenía que cumplir, que ellos se fueron, como decía Martín, después para el lado de la ley y se olvidaron de la misericordia. Entonces, a través de eso el extranjero se iba a acercar y iba a hacer ese retorno o esa vuelta de su corazón a Dios, de lo que sería el corazón misionero de Dios, ese contacto Dios-hombre. Y también seguimos con la figura ahora del Mesías. Y el Mesías ya no es la antesala de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Y este Mesías es una figura que está en los capítulos 42 y 49 de Isaías, y completará la tarea esta. O sea, estaba el pueblo de Israel que iba a realizar la obra, que vimos que de alguna manera fracasó, pero se comienza a ver sobre el final de Isaías de que va a haber un nuevo tiempo, de que va a haber una nueva dispensación, una nueva administración de los tiempos, en donde va a haber algo diferente. Y dice así: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y esta era el anuncio de la figura de este Mesías, que iba a ser luz para las naciones. No era luz para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía muy metido esto de que iba a venir el Mesías para ser el salvador del pueblo de Israel, que aún en los tiempos de Jesús lo hemos visto, ¿no es cierto? Que ellos pensaban que el Mesías o que Jesús lo iba a liberar de la opresión del Imperio Romano, pero no, era el mensaje: luz para las naciones. Entonces, está diciendo que el Mesías
no solamente sería la restauración de Israel, sino que su objetivo sería ofrecer la salvación a las naciones. Y por eso se dice que Isaías 49:6 es la gran comisión del Antiguo Testamento. Muy bien. Crudamente reconocemos que el pueblo de Israel no logró este target, ¿no? No pudo cumplir esta tarea, a pesar de que hubo otros profetas como Jeremías. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Pero resumiendo, y acá está puesto acá como un resumen, si resumimos la misión del Antiguo Testamento, vemos que Dios tenía un método de acción misionera diferente a lo que vamos a ver ahora del Nuevo Testamento. Centrífuga. Claro, era centrífuga, pero ahora vamos a ver, centrífuga es la del Nuevo Testamento, centrípeta la anterior. Dios siguió actuando como un Dios de misión, pero Dios eligió en su momento ese pueblo, esa ley, ese pacto para hacer que las naciones se acerquen. Pero a través del nuevo pacto que se iba a realizar en Jesucristo, iba a ser al revés. Desde el movimiento de Jesús, de la Iglesia, se iba a salir a llevar esa luz a las naciones. Y ahora lo vamos a ver. Y luego dice acá, cuando estaba por terminar entonces la época del Antiguo Testamento, por medio de los profetas se mostró que iba a comenzar una nueva misión a través de por supuesto, Mesías. Y especialmente el capítulo 66 de Isaías es la parte que nos muestra que se trasladará la misión de la misión centrípeta a una misión centrífuga. Ahora, por la venida de Jesús, comienzan a completarse todas esas profecías que se veían en el Mesías. Y hasta allí el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La base bíblica de la misión de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Tienen alguna duda antes de entrar al Nuevo? ¿Cuál es la base, la fundamental? El propósito misionero de Dios. Y el propósito misionero de Dios es reconectar al hombre con su gloria, su presencia, es volver a traer al hombre, ¿no? Y a través de la figura de Israel en su momento, que no lo logró, del Mesías, son todas figuras en donde se impartía esa luz para que las naciones se acercaran. ¿Está? Ahora vamos al... ¿Alguna duda, pregunta? ¿Pasamos al Nuevo? ¿Entendieron? Sí. Vamos entonces a la misión. La misión en el Nuevo Testamento. Por el nacimiento de Jesucristo se abre un período nuevo, el nuevo pacto, es decir, una nueva época. El teólogo William Larkin afirma que el libro del Nuevo Testamento es el texto misionero que muestra la acción de una nueva misión. Los evangelios muestran el contenido central de lo que debemos testificar. Los hechos ofrecen el modelo de la historia de la misión. Hemos visto Hechos de los Apóstoles, los que han hecho el estudio del libro de los Hechos, hemos estudiado parte de los Evangelios en las distintas clases. Hay un contenido, hay un modelo, hay una historia de la misión, y las cartas, las epístolas, son también registradas por misioneros que están actuando, que están trabajando. ¿Se acuerdan que hemos visto acá los mapas de los viajes misioneros y toda la tarea que realizaban? Una tarea programada, una tarea apasionada, aún a costa de dejar la vida. Donald Senior y Carol Schumacher señalan que la misión es el centro de la teología del Nuevo Testamento. O sea, si tendríamos que definir cuál es el centro de la misión, es todo lo que es la tarea de lo que sería la iglesia, ¿no es cierto? Lo que hizo Jesús
pero después la tarea que se nos encomendó a nosotros, que es llevar adelante el Evangelio de Jesús. Llevar adelante esta misión de reencuentro de Dios con el hombre. Ahora, vamos a ver primero la misión y Jesús. Jesús está siempre delante de todo. Él es el que abrió el camino, Él es el fundamento, Él es la roca. No podemos hablar de misión en el Nuevo Testamento si no hablamos del modelo de Jesús. Y en Él tenemos, ¿no es cierto?, todas las instrucciones, tenemos todos los envíos, los llamados. Él fue y llamó a sus discípulos, Él los envió y tantas cosas que podemos rescatar. Y la propia encarnación es algo importante para cuando hablamos de misiones, porque es ponerse en la piel del otro, ¿no? La clase que viene vamos a ver un poco de lo que es la teología encarnacional, que es decir, que yo me meto en la cultura, me meto en ese pueblo, me meto en ese lugar donde estoy transitando y encuentro la manera de hablarles del amor de Dios. De muchas formas tengo que pedir al Espíritu Santo, por supuesto, ¿no?, que me guíe, pero no es pararme en un púlpito y empezar a predicar, sino tengo que encarnar, ponerme en la piel del otro, ponerme en el contexto del otro, en el lenguaje del otro, y eso es lo que hizo Jesús. Él dejó su gloria, Él vino, se hizo como uno de nosotros, y desde ese espacio habló y predicó del amor de su Padre, del amor de Dios, y eso es fundamental. Dice el pasaje de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron. Pero todos los que creen, hay algunos que no creen, aún de los suyos, que no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos aquellos que creen en su nombre. Hermosa palabra, ¿no? Si pudiéramos entender lo que significa ser un hijo de Dios, el diablo no nos puede tocar. Somos de herencia de bendición. Tenemos el sello de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ya no es ese Dios ajeno, sino es un Dios cercano y un Dios en mí. Pregúntenle a cualquier religión, ¿no?, de las muchas que hay, si ellos tienen esta noción de un Dios que está con uno, que convive con uno. Eso si tenemos tiempo lo podemos ver la clase que viene, pero lo pueden ir leyendo. Para salvar a los que están alejados de Dios, Jesús mismo, con la imagen de hombre, vino personalmente como misionero en la tierra. Ese principio de encarnación se transformó en un principio básico que no debe faltar en la misión hoy día. Jesús, por medio de su propio ministerio, él mismo declara que es el ejecutor. Él vino, Él es el ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios, me ha llamado, me ha preparado, me ha dado dones, ¿no es cierto? Su llamado está proclamado como el cumplimiento de aquel siervo profetizado en Isaías 61. He aquí mi siervo, dice, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Ahí tenemos, nos tiene que sonar cuando hablamos de naciones, ese llamado misionero del corazón de Dios, de que quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Otro llamado que nos tiene que saltar. De tal manera amó Dios al
mundo, a todos los habitantes de la tierra. De tal manera amó que dio a su único hijo. Eso es el llamado por excelencia. Y también se cumple lo que es el siervo, la figura del siervo sufriente de Isaías, que este siervo no iba a venir, o este Mesías no iba a venir para ser un victorioso, sino que iba a ser uno que le iba a tocar sufrir, pero para salvación de muchos. Y esa también se da o se cumple en Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él era el enviado, y lo que algunos cuestionan, acá entra como en un mini debate, es si está bien puesto el término Jesús misionero. Porque dicen que el término misión o misionero no es una palabra que aparece en la Biblia. Dice que esta palabra proviene del latín, y esta frase latina significa que ha sido enviado. Y es una palabra que corresponde al apóstol del término del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en inglés se traduce, es el enviado, God's o God's apostle, ¿no? En vez de traducirlo enviado, lo traduce apóstol. Pero dice acá que este debate se diferencia claramente cuando, en términos contemporáneos, vemos al misionero como una persona que es enviada. Y Jesús mismo lo dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y con esto se está diciendo que Él es aquel enviado de parte del Padre, y también es aquel que envía nuevamente a los discípulos como misioneros, como cuando le da la orden, ¿no es cierto? Entonces, en este debate que dicen, no, pero no podemos decir Jesús el misionero, porque esa palabra no existía en el Nuevo Testamento, no se traduce. Yo les digo para que ustedes, si alguien les pregunta, ¿no? Son debates teológicos o así de interpretación. Pero si nosotros lo interpretamos como el que ha sido enviado, sí, se le puede decir Jesús misionero porque Él ha sido enviado. Es porque ha sido enviado. Exacto. Entonces no entremos en esas discusiones porque Él es aquel enviado y que a la vez es enviador. Es misionero y a la vez nos comisiona. Comisiona, nos misiona junto con Él. Él va en la figura de la presencia del Espíritu Santo, Él está con nosotros, pero nosotros vamos con Él. Muy bien. En esto también hay algún tema, otro tema contradictorio, les traigo, porque dice que Jesús en un momento determinado dice que Él vino para hacer una tarea más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces dice, entonces ¿cómo es? Si se habla de la misión de Dios, que es volver a Dios, que conectar a las personas con el amor de Dios en el Nuevo Testamento a través de la obra redentora de Jesucristo, ¿cómo entonces Jesús dijo esto de que era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y esto se muestra centrado en el pueblo judío y pareciera que se contradice. Pero al rechazar este mandato en el nuevo Israel, lo ven como el plan de este mandato para que vayan a todas las naciones. Al contrario, si observamos detalladamente el ministerio de Jesús desde el principio, vemos que en muchos lugares aparecen expresiones como mundo o todas las naciones, y allí les pone varios textos en Mateo, en Marcos. Por lo tanto, estas expresiones, o sea, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas expresiones durante el ministerio de Jesús las vemos como un proceso que pasa de la particularidad del Antiguo Testamento al completamiento de lo que es la perspectiva del Nuevo Testamento. Además, Él, ¿dónde hace su aparición? ¿Él qué era?
Jesús hombre. Y él cuando se presenta en sociedad, dice, yo soy el Mesías, tenía que tener el respaldo, entonces dice, hoy se cumplió esto de que ha llegado el tiempo agradable del Señor, lo tiene delante de los ojos. Era lógico que fuera primero él. Pero si no, después nos explica por qué fue por Gadara, por qué fue por Samaria. Sí. Era necesario. Y que no tenía problemas. Era necesario pasar. Sí. Entonces, en este debate tenemos que reconocer entonces que sí, que si bien en estos dos pasajes mínimos se presenta como que él vino solamente para los judíos, hay muchos más pasajes y cantidad de versículos que hablan de que el amor de Dios el amor de Jesús, se expresa hacia muchas otras personas de distintas naciones, ¿no? Que él ministró, sanó, liberó. Y por último, como ya no de debate, sino como algo central, es la Gran Comisión, ¿no? Cuando realmente es ese periodo, ese momento tan tremendo en donde él declara su todo poder, su autoridad. Y dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, ¿no? Entonces, no somos cualquier cosa los que seguimos a Jesús. Recibimos ese llamado, primero esa emoción de encontrarnos con el misionero por excelencia y también la comisión, o sea, él, junto con él, nosotros vamos a llevar esta misión, que es volver a conectar al hombre con Dios. Es fundamental esto que nos quede, ¿no? La gran comisión. Y sí. A veces, lamentablemente, los cristianos a veces nos ponemos en el mismo lugar de Israel, que somos una clase superior, espirituales, super espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo y nos olvidamos de que eso lo tenemos para poder alcanzar a los que todavía no los conocen. Exactamente. Siempre revisar nuestro corazón, ¿no? Porque el llamado es como no pecar como el pueblo de Israel, sino al cumplir este mandamiento o este mandato o esta comisión de proclamar esa buena noticia a todas las naciones, o sea, a todas las personas, a todas las personas que nosotros conocemos, pero sumado a lo que es la iglesia de todos los lugares del mundo, llegamos a todas las personas, de todas las naciones, de todas las tribus y las razas. O sea, que la iglesia en este momento puede tranquilamente llegar a cumplir esto de ser luz, llevar la luz a todas las naciones, porque nosotros somos los portadores de esa verdad. Dice, en esta gran comisión se muestra también cuál fue el propósito y ministerio de Jesús. Y fue solamente cumplir con ese mandato misionero de su Padre, ¿no? De poder llevar adelante esta tarea y que ahora el mandato nos fue entregado a nosotros como iglesia. Fíjense qué linda tarea que tenemos, qué responsabilidad, pero miremosle del lado de responsabilidad saludable, valiente, animoso, bien dispuesto para realizar esta tarea tan maravillosa de llevar la luz a todas las naciones. Y también otra de las cosas que menciona acá es que uno de los elementos en común dentro de los 5 pasajes que habla de la Gran Comisión es el hecho de ir. Esto lo repite. Si decimos, y entonces contrasta, ¿no?, el autor, si decimos que el método centrípeto del método misionero del Antiguo Testamento es el hecho de ven y ve, vieron el pueblo de Israel,
se acercaban los otros, ¿por qué? Porque le decían, ven y ve, Dios está de nuestro lado, Dios es el que hace los poderosos hechos, los poderosos milagros, ven y ve. En el Nuevo Testamento es ir, vayan, salgan, mientras van, dice otra traducción, mientras van, mientras hacen las cosas, prediquen, enseñen, muestren, revelen, esa es la figura. Entonces, ir y predicar. En el Antiguo Testamento se eligió a Israel y dio a ellos la presencia de la ley para que ellos la cumplieran y sea de testimonio. Pero en el Nuevo Testamento es la Iglesia suplanta a Israel, la presencia de Dios en el Espíritu Santo reemplaza a la ley y el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos da el poder y la autoridad en el nombre del Señor. Y nos dio el Evangelio, esta buena noticia de salvación, para que nosotros vayamos y prediquemos. Eso es en Jesús, ¿no es cierto? Y en la Iglesia. En las epístolas podemos también comentar brevemente la perspectiva desde Hechos y desde lo que dice Pablo. En Hechos está el relato misionero, lo hemos visto hace poco, ¿no es cierto?, en la última materia, cómo Lucas se encarga de explicar cómo se hace esta expansión del Evangelio luego que Jesús asciende y cómo la iglesia va tomando fuerza y va creciendo desde Jerusalén, o tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta el último de la tierra. Lo hemos terminado de ver, por eso está bueno recordarlo. Y por medio de estos evangelios, con todas las historias de Jesús y de la iglesia, más los hechos de los apóstoles, se nos va mostrando bíblicamente la base de la misión. La base es esto, ¿no? Ir y predicar. De manera que todos los elementos que notamos que están en los relatos, valentía, fortaleza, como yo les decía recién, si bien Pablo pasó persecuciones y castigos, sin embargo ellos tenían esa pasión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y en esta también perspectiva de Pablo, que se acuerdan que al judío primeramente, pero también sin dejar de hablarle a los gentiles. Y a las que ellas serían las personas que quizás desde nuestro contexto nos parece más fácil acercarnos y hablar, pero también animarnos a ir a aquellos que no estamos tan cómodos, porque tienen otras culturas, otras costumbres. Sin embargo, también allí tenemos que llevar la palabra. Y luego dice que Pablo, el apóstol, aparece como el misionero que muestra continuamente tres tipos de elementos. Primero, lo fundamental que fue para él la elección de Dios. Hace poco vimos el llamamiento de Pablo, él lo relata en el libro de Hechos varias veces. Segundo, cómo él contaba con el poder de Dios en medio de su debilidad. Y tercero, cómo él se sentía motivado porque se sentía que Dios era el que lo enviaba. Desde Pablo, en cuanto a la conversión, el primer punto, él sentía que Dios lo había elegido. Fíjense cómo lo relata Hechos. A Ananías le dice, ve porque Pablo me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y en todos los relatos de Pablo vemos que esta elección de Dios lo mantuvo firme, a pesar de que le tocó pasar por las 1001, y él siempre decía, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, firme, seguro, anclado en esto, de que Dios lo había elegido. Acá hace toda mención de que a veces hay personas que dicen, ay sí, Dios me llama, pero bueno, quieren tener todo resuelto, se tiene que dar esto, lo del viaje, se tiene que dar esto, lo otro, y están dándole vuelta. Pero si uno tiene la certeza de que Dios te ha elegido o que Dios nos ha elegido, las cosas sí o sí se van a dar. Está muy buena la definición que hace ahí. Sí, decila. De los misioneros que superan la vida misionera por largo tiempo, aún en medio de las circunstancias dificultosas, cuando les preguntan
¿Por qué se fueron al campo misionero? La respuesta de ellos es que el Señor me eligió y me llamó para hacer esta obra. Y Pablo estaba esta clase de seguridad, y esta clase de seguridad en la elección es el elemento principal de la misión. O sea, ¿qué nos da este elemento de la elección de Dios? Seguridad. Dios me eligió, Dios se va a ocupar. Dios mío, encárgate vos, esto salió mal, esto hay problemas, esto se tergiversó la historia, hay una situación X, bueno, Dios me eligió, Dios se va a ocupar, ¿está? Eso es importante. La otra, ya está, sí, ya termino. Entonces, el poder de Dios, hay poder y autoridad en el nombre del Señor, no nos achiquemos, porque esto lo tuvo Pablo, pero también nosotros, hay poder y autoridad en el nombre del Señor. Y también lo que es el ministerio de ese Espíritu Santo, que nos da conocimiento, revelación, a veces nos dice algo que tenemos que decirle a la otra persona y justo le abrimos, digamos, la puerta para que esa persona reconozca que necesita un Salvador. Y el último punto, el poder, el envío de Dios. No somos enviados, Dios nos comisiona, compartimos la misión con nuestro propio Salvador. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Les dejo de tarea entonces los puntos de vista o fundamentos. La resurrección, lo vimos un poco el domingo a la mañana, es fundamental. Decir, bueno, la cruz, sí. ¿No es cierto? Jesús murió en la cruz, pero si queda en la cruz, no tenemos el poder de la resurrección. Cristo venció la muerte y con eso conquistó a toda el dominio de la maldad, de los demonios, del infierno, de todo. Entonces, Cristo asciende a los cielos proclamando la victoria sobre todos los espíritus, sobre todas las maldades habidas y por haber. Entonces no nos tenemos que achicar, si bien va a haber lucha, porque realmente hay poder también en la resurrección de Jesús. En la redención de Jesús ya toda culpa está quitada, el pecado está perdonado. Entonces Cristo pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Si Cristo lo pagó, nosotros no nos esclavicemos a nada en este mundo. No esclavizarnos a ningún vicio, a ninguna mala actitud, a ninguna cosa que nos aparte del amor de Dios. El Espíritu Santo es el que lleva adelante la misión, Él se fortalece en mi debilidad, y la escatología dice aquí que es que saber que va a haber un fin en esta historia, pero que mientras tanto nos compete a nosotros predicar el Evangelio hasta ese día en donde Cristo se manifieste. Y ahí todo ojo le verá, y ahí nosotros que estamos con Él disfrutaremos de su presencia eternamente. Así que bueno, les desafío a seguir repasando este tema que es apasionante y traer la próxima clase leída porque es bastante teológico, pero tienen unos lindos puntos para poder charlar la próxima clase. Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Gracias.